Tenemos en la línea a Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. Y perdón, José, pero es que estábamos antes de entrar al aire con algo que no podemos ir al aire. ¿Cómo estás, Juan José? Juan Muy José, buenas Juan noches. José, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas Qué noches. gusto. Hola, Mari Carmen, Marco, José, qué gusto saludarlos. Buenas noches y buenas noches a todo su auditorio, ¿eh? Oye, Gracias. Juan, Gracias por la oportunidad. lo que se está diciendo ahora, Juan José, es que ya entre las prioridades para el próximo periodo ordinario del Congreso de Morena, que no necesita para nada la oposición, va a estar la reforma laboral para reducir de 48 a 40 horas la semana, hacerlo dicen que de forma gradual, pero los están realmente escuchando a ustedes. Hoy ustedes volvían a insistir en este tema de que pues no puede aplicarse a rajatabla para todos, aunque sea gradual, creo que de aquí la idea es que ir reduciéndolo gradualmente hasta el año 2030. Ustedes creo que te están insistiendo en que no se aplique a rajatabla a todos los sectores. Cuéntanos. Sí, Mari Carmen, es correcto. Mira, hoy acabo de regresar de Querétaro. Estuve en el 5º foro que se están realizando convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy estuvimos ahí expresando la postura del sector empresarial desde Coparmex en una reforma de la reducción de la jornada laboral, efectivamente. Y ahí en mi intervención, Mari Carmen, Marco y José, lo dijimos muy claro. Coparmex no se opone a la reforma, pero exige para la misma una implementación bien planeada, basada en evidencia y diferenciada por sectores. Es decir, si es posible transitar hacia una jornada reducida, siempre que lo hagamos de manera ordenada y que permita proteger y fomentar el empleo formal. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos a favor de esta reforma para la reducción de la jornada laboral, que sea gradual y diferenciada por sectores, que sea flexible y que tenga excepciones. Y las excepciones que estamos viendo, Mari Carmen, Marco y José, pues son precisamente las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa del país, que este cambio tan abrupto va a ser muy difícil que se adapte si no le damos incentivos, porque precisamente lo que vamos a obtener es que se vaya a la formalidad o pueda cerrar esta MIPYME su negocio. Creo que es importante. También, Mari Carmen, Marco y José, nosotros lo que dijimos fue que se crea un comité, un mecanismo de revisión tripartito, para que podamos revisar periódicamente con representantes del gobierno, trabajadores y sector empresarial, que permita evaluar cuáles son las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales y si justifican mantener este ritmo de gradualidad, ajustarlo o reforzarlo. Es decir, ¿qué estamos proponiendo? Si en algún momento las condiciones cambian drásticamente por un tema de recesión severa, pues este mecanismo debe permitir hacer una pausa, un ajuste, una adecuación temporal sin desviar el objetivo. No queremos cancelar el objetivo de la reducción, pero sí un ajuste, una adecuación, pues porque eso protege esta medida. Creo que eso es importante. Sin duda, Juan José Sierra. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan José. Qué gusto, Marco. Igualmente, ¿qué tanto están siendo atendidos? Porque parece que en lo general hasta están de acuerdo. Yo he escuchado a quienes están impulsando desde el Poder Legislativo, el partido en el gobierno, que pues van por el objetivo de lograr la reducción e incluso hablan de hacerlo paulatino, de no hacerlo a toda velocidad, pero pues tú estás señalando muchos más detalles. No es tan simple, tan sencillo como que se vaya estableciendo la reducción en una temporalidad de X, sino que hay mucho detalle que afinar para llegar al objetivo. ¿Qué tanto les están atendiendo, Juan José? Sí, mira, queremos y tenemos la fe de que estos foros, hoy lo platicábamos con los sindicatos que representan a los trabajadores, que hay este nuevo relacionamiento, confianza, y bueno, esperemos que no solo nos atiendan, sino también nos escuchen,
Creo que hay en las posturas también desde los sindicatos que representan a los trabajadores coincidencias, hay sensibilidad a la realidad del país, a un ajuste de esa magnitud, pero hay conciencia del sector empresarial y de los trabajadores representados por los sindicatos de que hay que dar este paso, pero hay que darlo, insisto, con la sensibilidad, la valoración, la planeación, que es fundamental, Marco Antonio, porque no podemos seguir hablando de reformas laborales en este tema de la reducción sin hablar de esta excepción con las MIPYMES, pero también tenemos que establecer una ruta de productividad para el país. No la tenemos, creo que es el momento de establecer una ruta de productividad. Somos el país de la OCDE, el último lugar en productividad, y creo que es importante, teniendo claridad y conciencia pues de que tenemos un 54.5% de informalidad promedio en el país, pero cuando volteamos a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero, pues esta informalidad está por encima del 75%. Sí, desde luego. Oye, ahí cuando ustedes mencionan, Juan José Tzala, José Yuste, como mencionan temas de sectores, de diferenciar sectores, me imagino que es, bueno, sectores más de servicios, ¿no? Donde sí es más complicado ahí sustituir a las personas. Y en una semana laboral que de repente te reducen de 6 a 5 días, pues sí, desde luego es más complicado. ¿Es ahí en esos sectores donde habría que diferenciar un poco, ir más despacio? Es correcto. Estamos hablando de minería y el sector servicios, que tiene que ver mucho con el turismo, pues que son estos horarios de atención de fin de semana en muchas ocasiones, y que se requiere esta flexibilidad de semana, de día por mes, que será muy importante. Por eso necesita haber la flexibilidad. Y otra cosa muy importante, José, que estamos nosotros pidiendo como parte de esta reforma de los incentivos, tiene que haber incentivos fiscales también, es decir, incentivos fiscales que promuevan la creación del empleo, la generación del empleo, y ahí estamos en la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, y también la tabla de amortización del impuesto sobre la renta, los salarios, que se quejan los sindicatos, se quejan los trabajadores, sube el salario mínimo, pero aumenta el impuesto sobre la renta, y el beneficio al trabajador no le llega como le debería llegar. Juan José, esta propuesta que usted está diciendo, efectivamente, este razonamiento sobre cómo no está afectando a los trabajadores el alza del salario mínimo que sube muy rápidamente de escalafón, ¿ahí cuál ha sido la respuesta? Porque ustedes han estado en pláticas con la Secretaría de Hacienda y con el Secretario del Trabajo, ¿qué les dicen? Bien, mira, nosotros vamos a tener una reunión. Yo lo que estoy proponiendo es que nos reunamos los sindicatos y los empleadores, analicemos lo que en estos foros, entiendo que falta el último que será en Cancún, Quintana Roo, no sé si estoy bien, pero bueno, una vez que se terminen, hoy hablábamos de reunirnos los sindicatos y empleadores, hacer una recopilación, y quizás en esta recopilación de propuestas, sentarnos con el gobierno. Yo creo que esto es importante, es decir, no basta estos foros, necesitamos ver qué se propuso en estos foros, hacer una muy buena recopilación y sentarnos con el gobierno a arrastrar el lápiz, que serán los detalles finales para aterrizar o impulsar una reforma de gran calado como es la reducción de la jornada laboral. Pues ojalá que así sea. Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, estaremos pendientes. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Gracias, Maricarmen, José. Marco y José. Gracias, Un abrazo. José. Gracias.